ya habíamos hablado de una combinación de aire, cuál era el concepto básico que es luego también habíamos tocado, ¿no?, el sinergismo de potenciación con el ejemplo de dos fármacos, sobre todo el trimethoprim sulfamethoxazol, es decir, por un lado el trimethoprim y por otro lado el sulfamethoxazol. Entonces, esos fármacos, como ya dije en la anterior oportunidad, sobre todo el trimethoprim, es un fármaco destinado a los gram positivos, pero que también tiene actividades sobre los gram negativos, pero muy escasa. Entonces, el sulfamethoxazol, que es una sulfonamida, entonces tiene una mayor actividad sobre los que tienen gram negativos, asociando entonces digamos, esos fármacos, tenemos un medicamento de amplio espectro. Bueno, vamos a encontrar varias oportunidades del desarrollo de la farmacología, ¿no?, de esas posibilidades que tenemos. Entonces, por un lado el trimethoprim, entonces sirve para gram positivo, y sumamos al sulfamethoxazol, que sirve para los gram negativos. Entonces, entre estos dos fármacos estamos potenciando la actividad del uno con respecto al otro. Si lo damos de manera individual, no va a abarcar ese efecto. Entonces, a eso llamamos sinergismo de potenciación. Bueno, muy bien. Ya, aquí tenemos eso. Ahora vamos a hablar sobre el sinergismo de facilitación. Cuando, voy a hablar, y obviamente va a parecer que estoy hablando en chino, pero después voy a explicar. Cuando una droga es inactiva en un sentido y se asocia a otra droga que es activa en dicho sentido, entonces la primera va a generar una actividad de, como dice aquí, de facilitación con respecto a la segunda. Probablemente no le entiendan nada de lo que digo. Bueno, de todas maneras vamos a mirar ese hecho también. Si yo usase la adrenalina, ¿no?, yo voy a poner esa adrenalina. ¿Ya? Esta adrenalina, entonces, es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Y esta adrenalina, desde el punto de vista farmacológico, tiene dos grandes actividades, ¿no? Por un lado, actúa sobre receptores alfa y por el otro lado, actúa sobre receptores beta. Lo de bueno de la adrenalina es que me permite en alguna medida que esta actividad sea el 50% de esta sustancia, que va a tener acciones sobre los receptores alfa y un 50% sobre los receptores beta, cosas que no ocurre, por ejemplo, por decir, con la noradrenalina, que tiene más actividad alfa que beta. Bueno, pero cuando hablo de grupo, entonces quiere decir que sigue una subdivisión, porque hay alfa 1 y alfa 2, y también de dos betas. No existe un solo beta, beta 1, beta 2, beta 3. Ya, entonces son lo que es la adrenalina. Si yo instilo esta adrenalina en el ojo de alguien, que sea este ojo, que no está completo, obviamente tiene pupila. Y esa pupila es
un diafragma, al final de cuentas, porque se abre o se cierra dependiendo de la luz, ¿no? O sea que si hay oscuridad se va a cerrar, perdón, si hay oscuridad pero se va a abrir, porque obviamente la oscuridad no permite el ingreso de la luz y tiene que abrirse la pupila para que la escasa cantidad de luz pueda ingresar a la retina y poder tener una visión más o menos clara. Si hay demasiada luz y salimos al sol, se va a cerrar porque esa intensidad de luz va a quemar la retina, entonces el ojo no permite eso. Y eso lo hace la adrenalina, entonces la pupila se va a mover a la actividad de la retina. Si yo pongo un gotero, instilo una gota de adrenalina ahí, entonces lo lógico debería de ocurrir en este caso es que al actuar la adrenalina va a generar una apertura de la pupila, se va a volver más grande, ¿no? Entonces eso se va a ocurrir. Por el otro lado, a esta le vamos a denominar droga activa, porque eso sí tiene actividad. Bueno, en fin, eso estoy haciendo en el laboratorio, entonces un compañero puede servir de conejillo de India si quieren, entonces le ponemos la adrenalina y eso es lo que va a ocurrir con su acción alfa-adrenérgica. Entonces, obviamente que esa actividad es una acción indriática porque está abriéndola. Bueno, se nos ocurre, ya voy a explicar los secretos de también usar cocaína. Bueno, entonces ya tenemos también cocaína líquido. Y vamos a instilar cocaína. Recuerden que yo ya dije que la cocaína es un anestésico local nada más. Entonces, incluso Kuller, un compañero de habitación de Sigmund Freud, ¿no? Estoy hablando de estos dos personajes alemanes, utilizó por primera vez la cocaína para usar como anestésico en la patología. Entonces, esta cocaína es un anestésico. Y este anestésico solo tiene actividades anestésicas, no tiene otras actividades. La pregunta es, ¿puede dilatar la pupila? La respuesta es no. Entonces, la cocaína, no tiene actividad sobre la pupila. Entonces, ¿cuál es la droga inactiva? Es esta. Pero si a alguien le ponemos esta adrenalina primero, total, vuelvo a repetir, para hacerlo mucho mejor, vamos a hacer un cultivado más regular para alimentar la pupila. Pero si le pusiésemos cocaína, no va a generar esta dilatación de la pupila. Si le ponemos solita la cocaína ahí, no va a pasar nada porque no tiene actividad sobre la pupila. Ya lo hemos escrito, no tiene actividad sobre la pupila. Bueno, por lo tanto, es una droga alimenticia. Pero si yo agarro y le pongo una cantidad de cocaína, esa cocaína, una vez que llegue y se asocie a la adrenalina, se va a agrandar más. Entonces, ¿qué está haciendo esta droga inactiva? Cuando yo instilo al ojo una droga inactiva, que es la cocaína, ¿no? Facilita la acción, ven allá, facilita la acción de la adrenalina, que es la droga activa.
y entonces se va generando un sinergismo de facilitación. ¿Por qué se llama facilitación? Porque la cocaína no tiene actividad, pero facilita ese hecho. Ahora voy a explicar por qué ocurre eso. Al final de cuentas, cuando yo hablo de la acción, ya saben ustedes que no es lo mismo que el efecto. En realidad la cocaína no tiene ninguna acción sobre la cultura ni el mecanismo de acción siquiera. Pero vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible y lo más corto también, porque bueno, esto mismo vamos a hablar, digamos, de manera detallada cuando veamos ya la farmacología especial. Ahorita estamos en la generalidad de la farmacología. Entonces, este es un pie sináptico. Pero es un pie sináptico del simpático. Es decir, tiene la tendencia de secretar catecolaminas. Voy a decir catecolaminas, voy a escribir un poco, digamos, no tan detallado, pero para que ustedes puedan comprender. Entonces, a partir de un aminoácido llamado tirosina, ya, escuchen y vean eso. Dice tirosina, no dice tiroxina, porque la tiroxina es una hormona de la glándula tiroides, y no estoy hablando de la hormona, estoy hablando de un aminoácido, nada. Entonces, tirosina se llama ya. Mediante una enzima llamada tirosina de carboxilasa, entonces se va formando la dopa, ¿no? Y esta dopa, por una enzima llamada dopa de carboxilasa, se va a transformar en dopamina. Y esta dopamina es una catecolamina, pero que solo existe en las neuronas dopaminérgicas. Aquí yo lo que quiero hablar es de la adrenalina, no de la dopamina. Pero si seguimos la secuencia, esta dopamina se va a transformar por la L-aminoácido dopa de carboxilasa en noradrenalina. Entonces, noradrenalina. Y por una hidroxilasa se va a transformar en adrenalina. Bueno, muy bien. Una vez que se ha formado la adrenalina, entonces ya tenemos un pie sináptico de adrenalina. Eso es lo que me interesa, eso lo estoy explicando ahorita. Ahí, eso. Entonces se va a almacenar en unas vesículas esta adrenalina. Bueno, todos se van a almacenar dependiendo del tipo de neurona que se trate. En este caso, estamos hablando de una neurona adrenérgica. Se van a almacenar en unas vesículas. Y estas vesículas, estos organismos que estoy haciendo, son las moléculas de adrenalina, se denominan quantum. Y entonces cuando entra el calcio, es importante el calcio en nuestro organismo, el calcio equivalente, entonces se va a pegar a estas vesículas. Y estas vesículas entonces se van a acercar a la membrana presináptica. Esta del pie sináptico se llama membrana presináptica. Al hacer esto, entonces va a liberar la adrenalina al espacio sináptico. Y en la membrana postsináptica, dependiendo del tipo de célula que se trate, fíjense que ya no estoy hablando de neuronas solo, del tipo de célula que se trate. Cuando digo eso, entonces estoy hablando de neuronas, estoy hablando de células musculares, glandulares, lo que quieran. Entonces, dependiendo de ellas y de sus receptores, pueden tener acciones alfa, como puede tener acciones beta. Eso ya lo hemos explicado, obviamente, aquí, ¿no?
Entonces, estos gránulos se van a ir dependiendo de la célula que está en contacto con este pie sináptico, se va a ir a los receptores para generar su actividad. Bueno, eso es lo que me interesa hoy. Pero, ¿qué va a hacer esta adrenalina en realidad? No puede quedarse aquí por mucho tiempo. Además, voy a decir que dura alrededor de unos 20 segundos su actividad y desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque aquí hay unos canales. Nosotros vamos a poner esos canales. Pero aquí existe un organoide que se llama mitocondria. Entonces, aquí tenemos esta palabra que se llama mitocondria. Esta mitocondria tiene una enzima. Bueno, hay variantes de esta enzima, pero que en líneas generales se denomina Mao. No es el nombre del filósofo Mao Zedong. Ya. ¿Qué significa esto? Monoaminooxidasa significa. Esta enzima se llama monoaminooxidasa. ¿Y para qué diablos sirve esta monoaminooxidasa? Sí, sirve para destruir la adrenalina. Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer esta adrenalina? Se va a volver a meter aquí para ser destruida por esto. ¿Y eso cómo se llama esta actividad de volverse a meter aquí? Se llama recaptación de adrenalina. Así se llama. Entonces, de nuevo, una persona que está despierta como nosotros está liberando adrenalina. Si en este momento diría, voy a tomar un examen previo de conocimiento de fisiología, saqué una hoja de papel, todo el mundo le va a dar taquicardia, y va a decir cuándo dijo el tío de mierda de que iba a tomar, digamos, examen y demás cuestiones, porque no quiere fregar ya de entrada, entonces empieza la taquicardia. Yo agarro mi estetoscopio y pongo en el bello corazón que tienen ustedes, entonces lo va a ocurrir. Entonces estamos secretando más adrenalina. Esta adrenalina no puede durar todo el tiempo. Por eso es que cuando terminan de dar examen, ¿no? Se juntan ahí afuera y parece un enjambre de abejas. Entonces algunos salen con una cara largota y ¿cómo te fue? Lo que sea, digamos. Pero no, dentro de un ratito, ¿será que vamos a estudiar psicología? No, enojados, encima, digamos, con mucho sueño. ¿Qué pasó dentro del aula? Hicieron un examen. Al dar el examen, ¿qué ocurrió? Se gastaron su adrenalina. Al gastarse su adrenalina, tiene sueño, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Cuando la gastan, quiere decir que esta monoaminoxidasa está bueno, hay más enzimas, pero esta monoaminoxidasa está destruyendo la adrenalina por la desgastación. Ya hasta ahí solo hemos hablado de esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, digamos? Bueno, la cocaína, cuando alguien consume la cocaína, he dicho y voy a volver a repetir, la cocaína es un anestésico. Si es un anestésico, deberíamos de dormirnos y no ocurre eso. No ocurre eso. La gente que se sube a un micro y es un chofer y se pone su maldito bolo ahí, con bicarbonato, ¿cuándo duerme? No duerme nunca, maneja todo el tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser un anestésico si está despierto, Marino? ¿No ven? Uno se empieza a preguntar, ¿no es verdad? Es lo lógico, porque si no pareciese una mentira lo que estoy diciendo. Y vuelvo a repetir, no es una mentira. Lo que pasa es que yo, si soy un sujeto de la calle, no estoy estudiando medicina y cualquier cosa me puede meter a mí a la cabeza, ya está. Pero si estoy estudiando, tengo que saber la acción y vuelvo a repetir, la cocaína no es un estimulante, sin embargo, genera estimulación.
Fíjense ustedes. Sin embargo, que en el futuro se lo voy a explicar por qué. Si alguien ha consumido esta cocaína, haciendo su modo, se va a acabar el cansancio, no va a dormirse. ¿Por qué? Porque la cocaína viene y se pega y lo bloquea esto. Y entonces todos estos canales por donde se va a volver a meter la adrenalina para ser destruida por la monoaminoxidasa es bloqueada por la cocaína. Entonces, ¿qué evita la cocaína? La recaptación de adrenalina, nada más que eso hace. Y al evitar esa recaptación, ¿qué va a hacer esta adrenalina? Se va a acumular. ¿Y quién mantiene despierto? ¿Quién es el que mantiene despierto? La adrenalina. ¿No? Al bloquear no hay cómo se destruya, si no hay cómo se destruya, se acumula y al acumularse, entonces, ¿qué produce la adrenalina? El estado de quietud. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ahora ya entendí por qué los sujetos que mastican cocaína están con las lámparas encendidas, no apagadas, ¿no? Entonces, esa acción es importante. Conocerla. Miren lo que estoy hablando de acción, no estoy hablando de efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Debería de deprimir, ¿no? Ese debería de ser el efecto. Pues, si un anestésico, ¿qué debería de hacer? Deprimir. Sin embargo, no es así. El efecto de ¿qué? Mantenerse despierto, ¿no ven? ¿Sí o no? Lo mismo ocurre con este hombre. ¿Por qué aumentó por qué se agrandó la pupila? Porque estoy acumulando adrenalina. Eso. ¿Me entienden? ¿No? Estoy acumulando adrenalina. Entonces, después vamos a explicar. Hay gente tonta, ¿no? Que dice que masticando coca se va a desaparecer su diabetes. Más bien al revés. La adrenalina es una sustancia diabetógena. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy bloqueando la recaptación de adrenalina, estoy aumentando la adrenalina y lo estoy volviendo más diabético. Pero son huevadas eso que explica la gente. A ver, muéstrenme un libro donde diga eso. La gente habla por hablar. También podría, pero podría ¿cómo se llama? La coca, no la cocaína. La coca podría mejorar la diabetes, probablemente sí, pero no estamos hablando de ese punto. Porque ¿qué dije de la coca desde el principio? Que tiene 13 alcaloides, 13, no uno. Y si son 13, hay que meterlos cada uno y ver qué es lo que pasa. Yo estoy hablando aquí no de la coca, estoy hablando de la cocaína, ¿no? Entonces la persona que se pone bicarbonato con coca está consumiendo cocaína. ¿Sí? Se acabó el problema. Si alguien no cree que eso es un cocainómano, pues mastica coca es un cocainómano. Ya, entonces entendió, ¿no ven? ¿De dónde salió la cosa? Ya, y eso es lo que tenemos que saber nosotros los médicos, nos guste o no nos guste. Porque si no sabemos la acción de los fármacos, entonces vamos a estar confundidos. Vuelvo a repetir de nuevo, un anestésico es una sustancia que va a deprimir el sistema nervioso. Pero yo veo que no deprime nada, porque esos conductores, con la lámpara encendida no se duermen. Entonces no está deprimiendo, si a deprimir debería de dormir, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la razón? Entonces, a través de la acción farmacológica estoy conociendo de verdad cómo funciona. Y todo tiene que tener una explicación, si no se denominaría pues esto ciencia. Entonces eso es importante tener presente también a la hora de estar explicando la acción de cada una de las cosas. Si esto es sencillo, obviamente que vamos a hablar de la adrenalina de manera particular, la farmacología especial, pero ahorita estamos hablando de aquello que hace el médico en las recetas. Cuando consigna en una receta varios fármacos, entonces puede generar sinergismo o puede generar antagonismo. Ahora vamos a hablar del antagonismo. ¿Qué dice que es el antagonismo? Es la disminución, anulación de la acción farmacológica de una droga
por la acción de otra. Entonces hay varios tipos de antagonismo, por ejemplo el competitivo, el antagonismo no competitivo, el antilogismo también, eso vamos a ir a hablar. A ver, si yo mezclo una serie de fármacos y ni sé de qué se tratan, solamente porque he visto en los hospitales, y además ostento el título de médico y no sé en realidad qué produce cada uno, voy a hacer un listado de medicamentos que probablemente se contrapongan, se anulen sus efectos. Voy a dar un ejemplo chiquito para que podamos entender. Las tetraciclinas son unos antibióticos de amplio espectro. Y estos antibióticos de amplio espectro quiere decir que afectan tanto a gérmenes gram positivos como a gram negativos. Y existen varios tipos de tetraciclinas, que no es el momento, no tengo por qué hablar de antibióticos. Ya después, cuando toque el capítulo, de usar todo eso, y ni siquiera voy a hablar, yo voy a hablar de ustedes. Entonces, esas tetraciclinas, por ejemplo, la tetraciclina como tal, así tal cual está escrita, puede llegar a servir para resolver problemas diarreicos, porque la diarrea generalmente es producida por la Escherichia coli, y si alguien le da la tetraciclina puede resolver el problema. Acabo de decir que es un antibiótico de alto espectro. Pero la gente común y silvestre, que a veces nacida de la boca del médico, hace sus cenas. Porque si ese medicamento le está dando, que además, entre otras cosas, es prohibido su uso en los niños, la tetraciclina, tiene la tendencia de unirse a elementos que tienen cargas positivas, que se llaman cationes, como por ejemplo el calcio. Recuerden que los niños necesitan mucho calcio porque están creciendo, están desarrollando, y para todos sirve el calcio. Ahorita digo que yo he puesto calcio para que se muevan esas vesículas, pues si no hay calcio estamos bien. El calcio es uno de los elementos más importantes de nuestro organismo, no es solamente para los huesos, dientes, nada de eso. Entonces, en ese entendido, la gente siempre quiere darle con algo el medicamento. Y ese algo es tan sencillo y tan simple, ¿no? Que agarrando agüita, puede tomar su medicamento, con agüita, con un digamos, porque yo que recuerdo a Adán y Eva no tenían una ventita o un Hipermax o lo que sea, digamos, ahí se compró Coca-Cola y todas esas cosas, agüita, tomaron agüita. Ahí pero está fea el agua, bueno, así vivió la humanidad, ¿qué quiere que le diga? ¿No es? El agüita. Y hay que seguir con el agüita. Pero siempre buscan las personas cómo dar el medicamento, porque guacala es feo. Entonces, mezclémosle con la lechecita. Hacen eso y generaron un antagonismo. ¿No? La leche es antagónica a las tetraciclinas, porque la leche tiene calcio, y el calcio, al unirse con las tetraciclinas, se precipita y no se absorbe. Entonces habrá que preguntarle al médico qué mierda es lo que quieres. Si le vas a mezclar con eso, no se va a absorber animal del monte. Y al no absorberse, entonces no va a entrar al torrente circulatorio y no va a curar nada. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿No es? Entonces, ¿por qué no promocionamos el agua? Hay gente que incluso se compra agua mineral. No, pues, ¿qué significa agua paca? Servicio de agua potable. ¿No? La Villa Santa, toda esa mierda. ¿No? Igual es algo de tanque, ¿no? Se llena la basura. Lo demás. Si no, habría que denunciarlo, porque no se puede vender agua que no sea potable para los seres humanos. No se puede hacer eso. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno hace una receta, no puede estar mezclando lo que le da la gana, porque al mezclar puede generar un antagonismo. ¿Y es malo el antagonismo? No es malo el antagonismo. Depende de lo que necesite, porque
por ejemplo, si alguien se intoxica con un veneno, vamos a poner estricnina, algo le tienen que poner para que antagonice eso, pues. Y lo están salvando, no están haciendo nada malo, ¿o no? Depende de la situación en la cual se encuentra el médico, ¿cierto? Pero de eso se trata, ¿no ven? ¿No? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver ahora también en antagonismo. Y vamos a describir en detalle. Ya aquí está cada uno de los sinergismos. Ya hemos hablado de suma. Entonces, cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de las drogas es igual a sus efectos individuales, entonces tenemos, por ejemplo, aquí la aspirina de Bayer, la fenacetina, se mezclan los medicamentos, tiene el mismo resultado, es un analgésico, antipirético, antiinflamatorio, pero la fenacetina no es irreversible, pero la otra sí, entonces los efectos adversos ya. El sinergismo de potenciación, el problema de trimetopril, sulfametoxazol, ¿no? Drogas administradas simultáneamente que tenemos la respuesta mayor, se convirtió en medicamento de amplio espectro que entonces funciona una maravilla. Y el de potenciación que hemos dicho que parece un trabalengua, ¿no? La definición que cuando una de las drogas es capaz de incrementar la respuesta de otra que es activa en dicho sentido, se habla del sinergismo de facilitación. Ya le he mostrado el caso de la adrenalina y esta bendita pupila que se ha dilatado por la acción combinada de esas drogas. Ya les he explicado ahí en la pizarra y entonces solamente estamos viendo ahora unas imágenes. Ahora vamos a ver el antagonismo. Entonces, lo que tenemos aquí, dice, se produce cuando una droga de estructura, miren, de estructura semejante, cuando hablo de estructura semejante, recuerden que los fármacos son sustancias químicas y nosotros somos sustancias químicas, nuestras células lo son, sino cómo está constituida la membrana, el citoplasma, todo es química, ¿no es verdad? Estoy hablando de una manera sencilla, no profundamente. Entonces, aquí estamos hablando de que esa droga tiene una estructura semejante a una droga agonista. Se fija en los receptores de aquella, pero siendo inactiva de por sí, no produce respuesta, pero impide que se fije en dichos receptores de la droga, ¿no? Agonista, en esta forma, no se puede producir los efectos. Por ejemplo, la atropina con la acetilcolina. Bueno, vamos a explicar ese hecho también. Bien, vamos a hacerlo con el marcador para que lo podamos entender. Entonces, yo voy a tener una célula. Esta célula de aquí va a ser una célula muscular. Vamos a suponer que esta célula muscular sea de músculo liso. Entonces, aquí va a haber un receptor. ¿Para quién? Para la acetilcolina. Y la voy a, sintetizar a la palabra acetilcolina con esta sigla. Voy a poner esta sigla. Y entonces, obviamente, aquí va a haber un pie sináptico. Y entonces, a partir de unas mitocondrias que están por acá, entonces se va a generar una sustancia en ese bendito ciclo de Krebs que se llama acetilcoenzima A. Así se llama, acetilcoenzima A. Va a salir de estas mitocondrias. Y de afuera, a través de unos canales, va a ingresar un aminoácido llamado colina. Entonces, entra por aquí. Y entonces, por medio de una enzima que se llama
colinacetiltransferasa. ¿Ya? Entonces, esta acetilcoenzima más la colina forman la acetilcolina. Ya está la acetilcolina. Entonces se almacena igual que la adrenalina en vesícula, ¿verdad? Entra el calcio, otra vez aparece el calcio, mueve las vesículas, las lleva aquí y hace liberar la acetilcolina. ¿Ya? Y esta célula posináptica que tiene músculo liso tiene un receptor. Y este receptor es un receptor muscarínico, porque la acetilcolina actúa sobre dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Ese es un receptor muscarínico. Y entonces, además, aquí en esta membrana celular se genera una enzima llamada acetilcolinesterasa. Y entonces esta acetilcolinesterasa va a destruir la molécula de acetilcolina y al destruirla solo dura la acción de esta acetilcolina entre 80 a 120 milisegundos. Nada más dura, porque esta enzima la va a destruir. Y va a formar dos elementos importantes, el ácido acético o acetato. El ácido acético es el vinagre. Y el otro elemento importante es la colina. Y la colina se entra de nuevo aquí para volver a sintetizar eso. Bueno, esta acetilcolina que va a caer en este receptor va a hacer que este músculo liso del intestino se contraiga. Si quieren músculo liso del intestino, si quieren músculo liso del útero, lo que sea. Sí, aquí hay una gran mayoría de damas. Entonces tienen un proceso mensual que se llama menstruación. Y pregúntenle si quieren a ellas. Y ellas le van a decir si el proceso menstrual duele o no duele. Con seguridad le van a decir que duele. Este músculo liso, gracias a la acetilcolina, se contrae. Al contraerse, entonces provoca dolor. Eso es muy profundo. Entonces ¿cómo podría resolver ese problema? Mediante un fármaco antagonista. ¿Antagonista de quién? De esta acetilcolina. Muy bien, entonces, y voy a borrar esa M, lo voy a poner más abajo, eso significa muscarínico. Entonces voy a hacer la acetilcolina. La acetilcolina va a tener esta forma. Recuerden que no son estos dibujitos. Ya he dicho que es para aprender, son estructuras químicas, no otra cosa. ¿Sí? Esa es la acetilcolina. Todas las acetilcolinas se encuentran en el receptor muscarínico que está contraído del músculo liso. Si ustedes quieren del intestino, si ustedes quieren del útero, si ustedes quieren de la vejiga, si ustedes quieren de la vesícula biliar, donde haya músculo liso, donde me hayan enseñado eso en primer año, no en otro año. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a contraerse el músculo uterino. Entonces un dolor del bajo vientre sobre el principio, ¿no? Porque están en su periodo menstrual. Entonces, ¿qué voy a tomar? Entonces voy a tomar un fármaco que se llama atropina. Esta atropina es un alcaloide de las solanáceas. Y es un antagonista muscarínico, muscarínico, o sea, es un antagonista muscarínico.
Entonces esta atropina, una vez que entró al organismo de esa mujer que tiene contracciones uterinas, que le está generando dolor de bajo vientre, vamos a hablar como ella dice. Entonces el doctor le da atropina, con el nombre comercial que sea, y entonces esta atropina va a viajar a través del torrente circulatorio. ¿Y qué va a hacer? La va a sacar, la va a desplazar. Entonces, la desplazamos y la sacamos aquí afuera. No es que se desaparezca la acetilcolina, sino que es desplazada. Entonces ahí está, ya tenemos aquí nuestra acetilcolina, así la vamos a hacer. Ahora, viene la atropina y se mete aquí. Entonces, como esa canción que existe, digamos, como todas las canciones son dedicadas al sexo opuesto, entonces, hay uno que dice, otro ocupa mi lugar, ¿no es? Bueno, la atropina de mierda se ha metido aquí porque es parecida, o sea, es como el patailana. Lo mismo que el patailana. Entonces, patailana, que se parece al tipo de la película, entonces la atropina y se mete aquí, pero va a tener varias variables, una variable que no sea igual. ¿Por qué se metió ahí? Por su similitud con la acetilcolina. Entonces vamos a hacerlo así con estas rayitas aquí, esto como un triángulo ya no las líneas rectas, ya, entonces ya se metió aquí la otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha puesto como un tapón. ¿Sí? Ustedes han ido a la lavandería de su casa, a lavamanos, le tienen que poner un tapón ahí, ¿no? Bueno, lo mismo. Igual, lo mismo. ¿Listo? Cuando viene ese hoy, y al meterse, la acetilcolina no puede meterse aquí, porque este está ocupando ese lugar. ¿Y por qué está ocupando? Por su similitud en la estructura química. No es similitud, es similitud en la estructura química. Por eso es. ¿Cerebro tiene los fármacos? No, tiene estructura química. Estoy produciendo un antagonismo. ¿Por qué un antagonismo? Porque no está dejando actuar al jefe, porque tiene una similitud de su estructura química. ¿Y qué tipo de antagonismo es? Competitivo, porque son similares las estructuras químicas. Porque si no serían similares, no se meterían ahí, Y vuelvo a repetir, ¿son esos lipiditos? No son esos lipiditos, son estructuras químicas. Listo, se metió ahí. Y al meterse, no deja que actúe. Y esta no es una droga activa. No es una droga activa, es un tapón nada más. ¿Me entienden, no es? No tiene actividad, pero como esta otra hacía que se contraiga, esta hacía que se contraiga, y al contraerse ese útero le dolía a la mujer el bajo vientre, y si usted lo está taponando con algo y no deja que actúe, no hay contracción. Si no hay contracción, se relajó. Si se relajó, calmó el dolor la atropina. No, solamente sirvió de tapón, no le está dejando actuar al que actúa nada más. Tiene actividad, por eso dice, aquí dice clarito, que no tiene actividad directa. Se produce cuando una droga de estructura semejante o similar, no dice igual, semejante nada, ¿no? A una droga con esta se fija en los receptores de que ya eso es lo que estamos haciendo. Pero siendo inactiva. ¿Quién es inactiva? La atropina. Lo único que está haciendo es actuar como un tapón nada más. Nada más. Es como los hombres dentro de esos juguetes sexuales se consiguen un consolador. ¿Qué le va a decir el consolador? O un marica, digamos, igual no le va a servir. Nunca va a tener identidad. ¿No? Entonces, no produce respuesta, no impide que se fije el dicho de receptor. La droga agonista, ¿cuál es la droga agonista? La acetilcolina, esa era. ¿No es? ¿Eso? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, por eso se llama competitivo, porque están compitiendo por el mismo receptor.
¿No ves? Por eso se llama. Bueno, ¿hemos entendido esto? Vean ustedes, aquí está. Miren ustedes. Este es el agonista, esta esfera que debería de meterse en este receptor, pero al ponerle un antagonista lo estoy desplazando y lo estoy metiendo al fármaco antagonista, que en este caso, de este ejemplo de la pizarra, sería la tropina. La tropina es el T, esta letra T, en color rojo. La acetilcolina es esta esfera de color celeste, azul, como quieran ver, ya no me importa el color de las cosas, que está desplazando de luz. Eso nada más está ocurriendo. Y esta tiene actividad, no solamente sirve de tapón, nada más. Y al no actuar se relaja, porque no hay acción de la droga que provocaba la contracción. ¿Está claro eso? O sea, que si yo tengo diarrea, porque a mí me lo hizo, con la cortina se va a parar. ¿Por qué se va a parar? Porque me cura, en realidad no, está como tapón, no está dejando afuera la cirugía. Pero como yo estudié fisiología, eso no siempre va a ocurrir en el intestino. Si alguien dice, pero ¿por qué no? Porque si el intestino tiene actividad parasimpática, la secreción salival, las contracciones peristáticas es producida por el parasimpático, si no tienen su fisiología, no me estoy inventando. Pues si alguien me mira así, a mirar, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, aunque no deberían de conocer. Se supone que han debido de pasar nacional. Es así, claro. Entonces, yo sé que el intestino no tiene solo ese tipo de sustancias que hacen que haya peristaltismo. Entonces, solo va a bloquear los receptores que corresponden con otros. Por eso es que muchas personas pueden, aún consumiendo atropina, igual tener un peristaltismo aumentado, puede ocurrir. Ya, entonces eso es lo que íbamos a explicar, creo que ya explicamos. Ahora vamos a ver otro antagonismo, por ejemplo, no competitivo ya también. Y vamos a ver de qué se trata. Ya, ahí tienen ustedes, antagonismo no competitivo. El anterior era competitivo, este es no competitivo. Ya, muy bien. Ocurre en el caso de dos drogas de estructura química diferente, ya no similar. La otra era similar, esta no es diferente, como ustedes pueden ver. Entonces, que por lo tanto ocupan dos clases diferentes de receptores. Dos clases diferentes de receptores. Dando lugar, entonces, a efectos opuestos, por lo que ambos se anulan mutuamente. Ya dije que si alguien tenía un shock anafiláctico, que iba a ocurrir una reacción antígeno-anticuerpo, una célula que se llama célula cebada o mastocito, esa iba a liberar la histamina, y esa histamina es una droga vasodilatadora, y entonces se cae la presión arterial. Si aquí entraba la sangre en este orificio y lo estoy dilatando, entonces esa sangre ya no va a caber ahí, y entonces se va a precipitar, no va a haber ese volumen para llenar ese vaso, y entonces se cae la presión arterial. La vasodilatación. ¿Quién produce eso? Produce la histamina. Entonces, droga vasodilatadora. Entonces, ¿qué debo de poner? ¿Qué le dije? Cuando tengan en su bolso adrenalina y van a poner adrenalina. La adrenalina no va a actuar sobre receptores histaminérgicos. La adrenalina actúa sobre receptores alfa o beta adrenérgicos. Ahí he puesto en la pizarra hace un momento. ¿No? Y incluso le dije que no era un solo tipo de receptor. Hay alfa, alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2 y beta 3. De la histamina hay el mismo tipo de receptores en términos de dos números, no de otra cosa, pero se llaman receptores histaminérgicos. Por ejemplo, si yo quiero resolver la úlcera gastrodenal, voy a tener que bloquear los receptores histaminérgicos 2, no los 1.
no los uno. Los uno están relacionados con la alergia. Los dos están relacionados con la úlcera. Entonces, esos receptores histamínicos que actúan o que reciben la histamina a nivel del receptor histamínico, uno provocan sueño, vasodilatación y hambre. Eso produce. Esos antialérgicos son los que hacen eso. Entonces, si la histamina está generando un shock anafiláctico, para antagonizar tengo que poner la adrenalina, pero la adrenalina no actúa sobre el receptor histaminérgico, actúa sobre sus receptores alfa-adrenérgico, va a generar vasoconstricción, elevación de la presión arterial, mientras que la histamina al actuar sobre el receptor histaminérgico, que son dos diferentes, ¿no? Entonces se antagonizan. Y eso tiene un antagonismo no competitivo, porque no están compitiendo por el mismo receptor. ¿Entiendes? ¿No? Y eso tienen que saberlo, si no, no van a resolver su problema, ¿no? Cuando tengan presencia de un shock anafiláctico. Porque vuelvo a repetir, quieren poner inyecciones, tienen espíritu de enfermera, entonces pueden inscribirse a la enfermería, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hablen con su adrenalina y con su antialérgico, que puede ser un corticoide, un antihistamínico, ya les dije eso, ya hablé con acción sobre la alergia a la droga. Entonces, tenemos dos tipos de receptores en este caso, por eso se llama no competitivo, porque no están compitiendo por el mismo receptor, sino que son dos drogas antagónicas. Bueno, listo, ya está. Ya, antidotismo. Es un tipo de antagonismo el antidotismo. Y todos los tiempos vamos a estar usando esto, digamos, también en términos, si ustedes quieren, de los venenos de serpiente. Porque muchas de las personas van a ir a trabajar al campo, aparece una cascabel o cualquier, digamos, serpiente venenosa que pueda existir, las corales y demás cuestiones, tienen que poner un suero antiofídico, ¿no es? ¿Qué están produciendo entonces con ese veneno? Un antagonismo con el veneno. ¿Cómo se llama eso? Un antidotismo se llama, porque voy a usar un antídoto, dice uno, no. Algo que esté en contra de la actividad, pues si no se va a morir el paciente, ¿o no? Bueno, listo, ¿no? Yo puedo hablar de suero antidistérico si el paciente tiene difteria, que no es lo mismo que la vacuna antidistérica, que es otra cosa. La vacuna previene, el suero cura. Puedo usar vacuna antitetánica, pero puedo usar suero antitetánico. Si es suero, entonces está enfermo el paciente y tengo que bloquearlo. ¿Qué es eso? Un antidotismo. Estoy usando un antídoto para resolver el problema. ¿Se puede entender eso? Ya, entonces también se puede usar desde el punto de vista químico. Si alguien tiene acidez estomacal, entonces, ¿qué tiene? Un exceso de ácido clorhídrico. ¿Con qué lo van a resolver? Con el bicarbonato de sodio. Eso se va a provocar una reacción pero química dentro del organismo y se va a neutralizar el ácido clorhídrico. Pero dura poco tiempo eso lo demás. Por eso es que la gente se busca un alcacelser de un heno, o sal de fruta, o alical, no sé qué diablo más, ¿no? Que tiene bicarbonato de sodio, ¿no? O por último, si no tiene eso, se prepara un poco de leche y toma y te va a calmar el dolor del estómago momentáneamente. Entonces estamos utilizando un antidotismo de tipo químico, ¿no? El antidotismo farmacológico, por ejemplo, si alguien se toma un trago, se mete a la clase y empieza a querer hablar de sus compañeros, no van a querer que siga la clase, porque no está en un estado, digamos, adecuado. Entonces, así que poner una taza de café que se le pase la borrachera, ¿no? ¿Verdad? El café que tiene cafeína. Entonces, el alcohol, al ser un depresor, usted le está dando el café que está antagonizando la acción del alcohol, ¿no? Entonces, a eso se llama antidotismo farmacológico. Entonces, ya.
Entonces, para que vean, ¿no?, la importancia que tiene la farmacodinámica. Y con eso terminamos farmacodinámica. Ahora vamos a borrar esto de aquí y vamos a ir poniendo los puntos que hemos desarrollado con respecto a la farmacología. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Van a tener que plasmarse, ¿no?, en su trabajo que hagan. Entonces, ya, de nuevo, ¿no? Farmacología. Muy bien, la farmacología entonces comprende todos los puntos que son parte de la farmacología. Ya hemos dicho que es una ciencia. Número 1, farmacognosia. Ya, farmacognosia. Entonces, ¿qué significa esto? Origen. ¿De dónde se originó la droga? Y estructura química. Número 2, lo que acabamos de ver, farmacodinámica. Quiero ser un buen médico, tengo que saber farmacodinámica, porque la farmacodinámica me enseña la acción de los fármacos. Entonces, esto significa acción. Acción farmacológica. Entonces, número 3, farmacocinética. Y ahí me voy a detener un ratito. Entonces vamos a volver al principio. Farmacognosia, origen y estructura. Eso me enseña. La farmacodinámica, la acción de los fármacos. Cuando digo acción de los fármacos, me estoy refiriendo a cómo estos fármacos